Hola, Dios le bendiga donde quiera que esté viendo este video. Gracias por tomarse el tiempo y poder eh, escuchar. Y le doy gracias a Dios por el privilegio de poder llegar a su vida donde quiera que esté. ¿Se acuerda que si envió el último video donde hablamos acerca de que su responsabilidad es ser el administrador del 100% de lo que Dios ha encargado a lo largo de su vida? Y hoy vamos a hablar acerca de otro tema muy importante. Eh, Hoy en día vemos nosotros que mucha gente está buscando la manera de poder ser prósperos. Y el problema de la prosperidad es y es lo que nosotros estamos viendo, es que hay un desorden. Hay un desorden en la prosperidad. Y el desorden es el vientre de la destrucción. Eso es lo que está pasando. Es que el desorden que hoy vemos en la prosperidad es por esto, porque el desorden es el vientre de la destrucción. ¿Y cuál es el desorden? Es que las riquezas están en manos de quienes no deberían de estar, de personas que no tienen temor de Dios y hacen mal uso de las riquezas. Y vemos que incluso hay unos cuantos que la tienen y hay muchos que están pasando necesidad. ¿Y cuál es el problema? Es el desorden. Y entonces, donde quiera que hay desorden, hay pérdida. Si hay desorden, hay pérdida. Y, y ahí ese es donde está el problema. Es que viene la bolsa de valores, se va abajo, vemos la inflación que está existiendo, y es por el mismo desorden que hay. Y eso es. Entonces, donde hay desorden, ahí hay pérdida. Entonces, ¿qué pasa con el mundo de la prosperidad? El mundo de la prosperidad lo que necesita es orden. Y eso es lo que nos enseña la palabra del Señor Jesús, la palabra de Dios. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de lo que es la ofrenda. La ofrenda es muy importante. Muchos dicen o evitan este tema dentro de la iglesia, muchos pastores. ¿Por qué? Porque dicen es que si hablo de dinero, la gente nueva se va a ir. Y otro tema muy importante que no hablamos es acerca de la sexualidad. Y dicen, si hablamos de sexo, pues hay niños. Entonces, no lo hablamos. El problema es que los niños van a crecer y va a llegar un día donde van a tener que escuchar de eso. Y de labios de una persona equivocada. Los nuevos, si no hablamos de dinero, un día van a tener golpes en la vida financieros. Entonces va a llegar alguien con una explicación equivocada, errada, con un pensamiento como este. Necesitas crédito para vivir bien en Estados Unidos. O si nunca te metes a deuda, nunca vas a lograr nada. Son palabras que vienen de una idea no respaldada por la palabra del Señor. Solo para darles unos datos, para ver lo importante que es hablar de las finanzas dentro de la iglesia. Y es que los datos que vamos a ver revelan la condición crítica del pueblo de Dios en relación al manejo de recursos que Él ha puesto en nuestras manos. Y por eso es muy importante. Escuche, un 40% de los cristianos gasta más de lo que gana. ¿Se da cuenta? Y entonces el problema aquí es que no es tanto lo que ganas, sino es cómo lo gastas. Si tus entradas, si tus entradas son menos que tus salidas, nunca vas a poder llegar a ningún lugar. Entonces, ¿qué es lo que tienes que controlar? Tus salidas. Es muy importante. Las entradas son importantes, pero las salidas son importantes y más importantes que las entradas.
Tus salidas no pueden ser superior a tus entradas. Entonces, si un 40% de los cristianos gasta más de lo que gana, pero vea este otro dato también, es que un 20% de los cristianos está a punto de divorciarse. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Si un 20% de los cristianos está a punto de divorciarse, tiene que ver por esto, porque un 90% de los cristianos que se está divorciando mencionan las dificultades financieras como uno de los factores de mayor determinación en sus conflictos. Entonces, la mayoría de conflictos dentro de los matrimonios que los lleva al divorcio tiene que ver con dinero, tiene que ver con eso. Entonces, por eso es que se convierte en algo urgente de lo cual tenemos que hablar. Y un 34% de los cristianos diezma. Un 34% de los cristianos diezma. Pero un 40% de los cristianos diezma menos del 3% de sus ingresos. Y un 26% de los cristianos diezma prácticamente nada. Y ahí es donde está el problema. Y ahí es donde hay un desorden. Entonces, si eso es así, ¿podrá la iglesia ignorar hablar acerca de finanzas, acerca de la administración? Yo creo que no. Creo que no. Creo porque es muy importante. Entonces, lo que hoy quiero compartir con usted, y lo voy a hacer así breve, para que usted lo pueda escuchar, este video corto, y pueda entender, es: Dios mira tu ofrenda. Sí, así, Dios mira tu ofrenda. Hay gente que dice, Dios no ve lo que yo doy. Claro que sí, sí lo ve. ¿Por qué? Porque lo que tú das refleja lo que hay en tu corazón. Es de ahí donde sale. Entonces, claro que sí la ve. Aunque usted diga que no, sí la ve. Y le voy a leer un texto muy importante en el libro de Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Dice: Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas. ¿Por qué se sienta ahí el maestro? Por esto. Y estuvo observando, dice, cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. ¿Se da cuenta? Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás. Estos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces algo dirá, ya, porque la viuda echó menos, entonces significa que a veces debo de dar poquito y Dios lo toma en cuenta. No, ella echó de todo lo que tenía, de su sustento. ¿Qué tiene que ver esto? Los ricos echaron más que ella, pero echaron de lo que les sobraba. Lo que Jesús se está dando cuenta, no solamente en lo que echan, sino lo que echa uno refleja con lo que tú te estás quedando. O sea, en otras palabras, no es lo que echaste, es con lo que te quedaste. Y ahí es donde está. Lo que echaste refleja lo que hay en tu corazón, porque no es algo que se está haciendo de una manera sincera. Entonces ahí es donde está el problema. Jesús ve nuestras ofrendas, porque eso refleja. Y no es lo que das, es con lo que te quedas. Entonces, pudiendo dar más, no lo das porque te quedas con más, y ahí es donde está el problema. ¿Por qué? En el libro de Lucas capítulo 21 verso 1 dice: Jesús estuvo observando y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. Tanto como vio a la viuda, tanto como vio a los ricos. Entonces Jesús ve
tu ofrenda. En 2 Corintios, capítulo 8, verso 12 dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido, según lo que tiene, y no según lo que no tiene. ¿Se da cuenta? Dios, sabiendo que tú tienes, o tú sabiendo que tienes y no lo das, entonces ahí es donde está. Lo de los ricos no fue bien recibido porque ellos no dieron según lo que tenían, porque dieron de lo que les sobraba. Pudiendo dar más, no lo dieron. La viuda dio según lo que tenía. Y eso es lo que el Señor Jesús tomó en cuenta, porque el Señor Jesús ve tu ofrenda. En el libro de Éxodos, capítulo 35, verso 22, 27, 29, dice, asimismo todos los que se sintieron movidos a hacerlo, tanto hombres como mujeres, dice, tanto hombres como mujeres, dice, llevaron como ofrendas toda clase de joyas de oro, broches, pendientes, anillos y otros adornos de oro. Todos ellos presentaron su oro como ofrendas mecidas al Señor. Los jefes llevaron piedras de onice y otras piedras preciosas, dice, para que se engastara en el efod y en el pectoral. Todos los israelitas que se sintieron movidos a hacerlo, dice, lo mismo hombres como mujeres presentaron al Señor ofrendas voluntarias para toda la obra que el Señor por medio de Moisés les había mandado hacer. Dice voluntarias. ¿Por qué voluntarias? Porque cuando tú conoces de Dios y entiendes la gracia de Dios sobre tu vida, es imposible que tú no seas movido a dar. Y eso es importante. En el libro de Crónicas 24:10 dice, todos los jefes y todo el pueblo llevaron alegremente sus contribuciones y las depositaron en el cofre hasta llenarlo. Aquí hay una palabra muy importante y dice alegremente. Cuando usted y yo estudiamos, se recuerda la historia bíblica verdadera es de Abel y de Caín. Se recuerda cuando Abel presentó su ofrenda y dice que escogió de lo mejor y se lo llevó a Dios. Y dice que él tomó lo mejor de lo mejor y lo primero y se lo llevó a Dios. Pero también dice la palabra del Señor que andando el tiempo, Caín decide llevar su ofrenda a Dios. Ese andando en tiempo, el tiempo significa que cuando a él le dio la gana, cuando a él se le ocurrió, cuando él quiso, lo hizo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque si el mundo de la prosperidad lo que necesita es un orden, aquí está. La semilla. Dios dice que Dios da semilla al que siembra. La semilla autoriza a Dios a agendar tus cosechas. Entonces, las cosechas necesitan un tiempo. Tú no vas a sembrar cuando tú quieres, tiene que ser el tiempo. Pero para que tú coseches algo, primero tienes que sembrar. Y la semilla que la da Dios, entonces el tiempo es importante. Y eso no lo tomó en cuenta Caín. Entonces, usted y yo nunca seremos prósperos hasta que aprendamos a valorar el tiempo. El tiempo es importante, no puedes esperar cuando sabes que es algo. Si tú sabes que Dios es primero, Dios es primero. También debemos entender algo, que un minuto de deshonra puede destruir toda una vida de favor. Y la Biblia nos manda a honrar a Dios, a honrar a Dios. Y entonces el tiempo es importante. ¿Cuándo lo hacemos? ¿Por qué? Porque el tiempo es el regalo más costoso que Dios nos da. Entonces la ofrenda es algo muy importante. La ofrenda no la damos como sustituto de nuestra obediencia. No, la ofrenda no sustituye. La ofrenda no tiene que ser manipulada. La ofrenda tiene que ser bajo la obediencia hacia Dios.
No estoy de acuerdo cuando se habla más de dinero que de obediencia, pero es importante. La ofrenda no sustituye tu obediencia, pero la ofrenda es un acto de honra a Dios. Entonces es algo muy importante. Nada ofrecido como sustituto a tu obediencia será aceptado por Dios. Entonces Dios nos manda que obedezcamos, pero también nos manda a que hagamos esto. Así de que no dejen de hacer algo como sustituto de otro, o no dejen que algo sustituya lo demás. O sea, es necesario hacer esto, la obediencia, sin dejar de hacer lo otro. Amén. Que el Señor le bendiga. Recuerde, Dios ve su ofrenda. Que el Señor le bendiga. Bendiciones. Bye.